Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 13 hasta el 15. Leo la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y bajo la unción del Santo Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Permítame orar. Padre, yo te doy gracias porque en esta preciosa noche nos podemos parar en la roca que es tu palabra, que es el fundamento sobre el cual colocamos nuestra vida, nuestra familia, el ministerio, Señor, la iglesia. Tú dijiste, Señor, que cualquiera que te oye estas palabras y las hace, le compararás a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Señor. Sabemos que ella es el fundamento firme, Señor. Al exponernos a ella, Señor, en esta noche te rogamos que tú traigas salvación, que traigas sanidad, que traigas liberación, que traigas, te ruego con súplicas de mi corazón, Señor, que tu palabra nos haga crecer en ti, Señor, así como crece nuestra fe. Tu siervo solo tendrá el cuidado de darte a ti el honor y la gloria, Señor, por todo lo que sigas impartiendo en nuestra vida. Espíritu Santo, tú diriges, yo te sigo, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, en esta noche, sea la necesaria para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo pido con acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta noche me gustaría hablar acerca de la necesidad apremiante que tiene la iglesia de este siglo de tener una absoluta dependencia del Espíritu Santo, de la necesidad, yo diría vital, de nosotros tener una relación profunda con el Espíritu de Dios. El famoso teólogo Dual Moody dijo que pretender tener una vida sin el Espíritu Santo es como pretender ver sin tener ojos, como pretender oír sin tener oídos, como pretender respirar sin tener pulmones. Hoy más que nunca nuestra generación, el siglo que nos tocó vivir, que entre otras cosas es un siglo profético porque hacemos parte de la generación de los últimos tiempos, hacemos parte de una generación postrera, de una generación que la Biblia sin lugar a dudas indica o da indicativos que son ineludibles, que son incuestionables acerca de que serían tiempos difíciles, pero también anuncia que con esos tiempos difíciles también vendría un derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre todo aquellos que anhelan. Hay un libro que me gusta mucho, usted lo puede encontrar en PDF, usted le da a Google y coloca A.W. Tozer y ahí le aparece La búsqueda de Dios. Y este teólogo en el libro la búsqueda de Dios dice algo muy interesante, y es que la iglesia de este tiempo se acostumbró o se conformó, oiga bien, a que la presencia de Dios está en medio nuestro, y eso es una verdad fundamental de la iglesia. La omnipresencia de Dios es una de las verdades de nuestra iglesia. Pues quiero decirle algo, hermano querido, la presencia de Dios está aquí en la iglesia, pero también está allá afuera. Está con los creyentes, pero también está con los no creyentes. Dios está en todas partes, eso es una verdad, es un atributo divino, la omnipresencia de Dios. Pero me encanta lo que A.W. Tozer dice en el libro La búsqueda de Dios, porque él dice, una cosa es que la presencia de Dios esté en medio nuestro, y otra muy distinta es que la presencia de Dios se manifieste en medio nuestro. Y si algo debe anhelar la iglesia de este siglo es no solo conformarse con que la presencia de Dios está. Si usted analiza la Biblia, hoy Dios puso el sol para buenos
pero también lo puso para los malos. Si usted analiza la escritura, la Biblia dice que cada día son nuevas sus misericordias. Lo abrazó a usted, pero también abrazó al que no cree. O sea, el problema de la iglesia no es la presencia de Dios. El problema de este mundo no es que Dios no esté presente. El problema de la iglesia en este tiempo es que debe trascender a ir mucho más allá y anhelar una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y si alguien a nosotros nos modeló una vida dependiente del Espíritu Santo, ese se llama Jesús. Jesús nos modeló una vida absolutamente dependiente del Espíritu Santo. Y lo primero que me gustaría ver está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 35. Mire lo que dice la palabra. Es decir, Jesús nos modela una vida dependiente del Espíritu Santo, por lo menos en 4 etapas fundamentales. Miren, Lucas capítulo 1 versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, hermanos queridos, ahorita hablaba con el pastor acerca de algo que la iglesia a veces utiliza, algo que yo he denominado dichos evangélicos. Y los dichos evangélicos no son palabra de Dios. Por ejemplo, yo crecí en la iglesia, y no es que nos los enseñaron con malicia, no. De hecho, a veces recibimos cosas más por tradición que porque sean realmente palabra de Dios. Y nosotros, inclusive yo voy a decir algo con temor y temblor en mi corazón, hasta yo mismo lo enseñé así, porque fue la enseñanza que recibí. Y uno de esos dichos evangélicos que yo recibí en la iglesia es que el Espíritu Santo estaba con Jesús desde el día en que Jesús fue al Jordán y tuvo su encuentro con Juan el Bautista. Entonces allí descendió, se abrieron los cielos, se escuchó una voz, descendió en forma corporal como de paloma el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús. Y entonces a partir de ese momento fue que Jesús tenía el Espíritu Santo. Pero cuando yo voy a la Biblia, yo me doy cuenta que Jesús nos modela una vida dependiente y en una relación profunda con el Espíritu Santo, no desde el momento en que fue bautizado por Juan en el Jordán, sino que Jesús, número uno, nos modela una vida dependiente del Espíritu Santo desde el principio. Oiga bien, la Biblia dice que cuando María tiene la conversación con el ángel, hay una conversación tremenda entre ellos dos. María no entiende lo que está sucediendo y le dice: pero ¿cómo es posible que yo vaya a quedar en estado de embarazo? Bueno, voy a parafrasear eso, Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante. ¿Cómo es posible que yo vaya a quedar en estado de embarazo si a mí no me ha tocado José? Entonces el ángel le habla y le dice lo siguiente: mira, María, tranquila, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que va a estar dentro de ti será llamado Hijo de Dios. Hermano, es tan real que el Espíritu de Dios estaba en Jesús desde el principio, que la Biblia dice, hermano, que cuando María va a visitar a su parienta Elizabeth, dice la Escritura que cuando llega allá donde está Elizabeth, ella hace un saludo en la puerta y le saluda. Yo no sé si fue en la mañana, en la tarde o en la noche. No sé si fue good morning. No sé si fue. No sé si fue en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero lo cierto es que cuando María hace el saludo, la parienta estaba también en estado de embarazo. Y cuando saludó, dice la Biblia que el bebé que estaba dentro del vientre de Elizabeth, dice que saltó. O sea, Jesús le dijo: recibe, Juan. Y saltó. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Jesús desde el principio. Es tan cierto esto, hermanos queridos, que la Biblia dice que un día fueron a una fiesta en Jerusalén, y cuando llegaron a Jerusalén, Jesús era un niño de apenas 12 años. La Escritura dice, hermanos queridos, que voy a utilizar el término costeño, que el pelado se les perdió. Sí, porque no voy a decir chino como los cachacos. Perdónenme si aquí hay alguien de allá. Dios bendiga a los cachacos. Sí, porque no estoy utilizando el término de una manera despectiva, hermano. Yo dije que Dios bendiga a los cachacos.
Sí, Dios lo bendiga. Y a los costeños también. Escucha. La Biblia dice que el niño se les perdió. Oye, qué curioso que este niño, Jesús es el único niño que no se pierde para irse para el parque. Porque generalmente el pelado se pierde para irse para el parque o a jugar con los amigos. Bueno, este niño no se perdió para irse ni para el parque, ni para jugar con los amigos, ni para ver una película, ni para ir al tema de maíz pira con Coca-Cola, ni nada de eso. Él se perdió para irse para el templo. Oye, qué tremendo es cuando ahora la gente se pierde de los templos. Y con este tema de la pandemia, más que se acostumbraron a todo virtual y a ver desde la casa así, acostado así. No, chévere en YouTube ahí, no. Ay, papi, Facebook, no. No. Este peladito se perdió y se fue para el templo. Y la Biblia dice que cuando ellos preguntan y van y indagan, le pusieron el GPS al muchacho y fueron y dieron, estaba ya hablando con los señores, con los que instruían, los sacerdotes, los que sabían de la palabra. Y la Biblia dice que cuando llegan todos estaban maravillados de la sabiduría, de la doctrina que había en Jesús, porque les hablaba con sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces, hermanos míos, Jesús nos modela una vida dependiente del Espíritu Santo desde el principio. Y si Jesús nos modela esta vida dependiente del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos la asistencia y providencia divina del dulce Espíritu de Dios? Número 2, Lucas capítulo 4, versículo número 1. Mire lo que dice la Biblia. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo número 1 no solo estuvo en Jesús desde el principio, sino que ahora Lucas capítulo 4 versículo 1 nos revela, nos muestra la Escritura que Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Y qué bueno, hermanos míos, es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú das pasos seguros. Cuando tú eres guiado, mire, la Biblia dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La Escritura dice que dice para ser tentado por el diablo. Ahora, quien lo llevó fue el Espíritu, quien lo guió fue el Espíritu. Y qué bueno, hermanos míos, es que nosotros entendamos que así como Jesús tuvo una vida guiada por el Espíritu Santo, nosotros también tenemos que llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. Si algo necesita el creyente de este tiempo, no es la guía de Google, ni la guía psicológica, ni la guía, hermanos, necesitamos de la guía del Espíritu Santo. En nuestras decisiones necesitamos consultar con el Espíritu de Dios. A veces tomamos decisiones, creemos que a espaldas de Él, solo que Él nos mira y nos dice, bueno, y hay gente que a veces toma decisiones sin consultar a Dios y después se quejan de Dios. Pero si algo necesitamos nosotros es permitir que el Espíritu de Dios nos guíe. Él nos diga qué hacer, cómo hacerlo. Mire, a veces hasta vamos a lugares donde no debemos ir, porque antes no le hemos preguntado al Espíritu de Dios que nos diga si Él estaría en ese lugar, si Él permitiría que nuestra vida esté allí. Y yo estoy completamente seguro que si eso hacemos en nuestra vida, seguramente nos va a librar de muchas cosas. Mire, usted y yo estamos aquí hoy, y de cuántas cosas Dios no nos habrá librado a nosotros por la oración de alguien que le pidió al Espíritu Santo que nos guiara. Por eso, si algo yo valoro en esta vida es la gente que ora por mí. Pero la gente que ora por mí no me exonera de la oración que yo debo hacer por mi propia vida, por la vida de los que amo, por las decisiones que debo tomar,
por las acciones que debo emprender en la vida. Negocios, hermanos míos, que a veces hacemos sin consultar a Dios y nos va mal. Seguramente si tuviésemos esa guía del Espíritu Santo, Él nos llevaría a buen puerto, a buen camino, a buen recaudo, a entender que donde Él te lleva jamás la mano del enemigo podrá tocarte. Jamás la pérdida podrá alcanzarte si tú entiendes que el Espíritu de Dios es vital para tu vida. Es la guía perfecta que te hará, hermanos míos, ir hacia el blanco que Dios ha trazado para tu vida. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Número 3. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice la Escritura. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Note que la Biblia dice: y Jesús volvió, ¿cómo? Ah, mire, aquí está, qué lindo. Oye, qué bonito. Volvió en el ¿qué? En el poder del Espíritu Santo. Es decir, Jesús volvió empoderado. Jesús volvió, hermanos míos, en el power del Holy Spirit. Así es. Perdone mi inglés, pero Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Y si algo necesita la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Mire, hermanos míos, esto es importantísimo. Y creo que es la columna vertebral de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Porque Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo para varias cosas. Ahora, note algo. Yo quiero hacer claridad de esto. Jesús era todo Dios y Jesús era todo hombre. Jesús no era mitad Dios y mitad hombre. No, esa es una figura de la mitología griega. No, Jesús era todo Dios y Jesús era todo hombre. Pero Jesús nunca venció como Dios. Jesús venció como un hombre consagrado para Dios. Usted nunca verá en la Biblia a Jesús hacer un milagro, una sanidad, si antes no estuvo inclinado de rodillas ante el Padre, si no estuvo primero en una dependencia absoluta del Espíritu de Dios, si no estuvo primero consultando al Padre, que ese respaldo divino estuviera en su vida como el Jesús encarnado. Y eso hay que aclararlo, porque Jesús no venció como Dios, Él venció como un hombre consagrado para Dios. Ahora, Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo. Número 1, necesitó del poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, los últimos versículos, que Jesús, después de salir de la sinagoga, oiga bien lo que voy a decir, dice la Biblia que Jesús llega a la casa de un hombre llamado Simón Pedro. Y cuando Jesús entra a la casa de Simón Pedro, dice la Biblia de manera literal que su suegra, la suegra de Pedro, estaba enferma. Tenía una fiebre. Y cuando Jesús entra a la habitación donde está la señora, Él no pronuncia ninguna palabra, simplemente le dio la mano y la fiebre se fue. ¿Sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba con Él para sanar. La Biblia dice que Jesús sale de la casa de Pedro, se va al monte a orar, y vienen y le traen endemoniados, le traen personas, multitudes de enfermos le traen a Jesús. Y cuando llegan a la falda del cerro, llaman a Jesús, y Jesús baja y le dice: Señor, te buscan, hay muchos endemoniados, hay muchos que quieren recibir sanidad. Y Jesús le dice: un momento muchachos, es necesario que estas cosas acontezcan, pero también es necesario que ellos escuchen la palabra de Dios. Jesús baja del monte, y viene un hombre antes de entrar a Capernaum y se inclina, un hombre que era leproso, entre otras cosas, y se inclina delante de Jesús y le dice: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Espíritu de Dios estaba en Jesús para sanar. El poder del Espíritu de Dios estaba en Jesús para hacer milagros poderosos.
Número 2, Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para echar fuera a los demonios. La Biblia dice que cuando Jesús entra en Marcos capítulo 1 a la sinagoga, había alguien que estaba endemoniado, tenía un espíritu mudo. Y la Biblia dice que Jesús, cuando está en la sinagoga, rompe con el protocolo de la sinagoga. Esa sinagoga se volvió una sinagoga pentecostal. Porque Jesús expulsó el demonio y el demonio salió de allí. La Biblia dice que cuando Jesús va a una población, dice que va en medio del mar y va a llegar a una población llamada Gadara. Cuando llega a esa población, Jesús, hermanos míos, dice la Biblia que se baja del barco. Y cuando baja del barco, Jesús pone su pie en tierra. No ha pronunciado ninguna palabra Jesús. Y la Biblia dice de manera literal que había un hombre que estaba en los sepulcros, que lo ataban con cadenas, que lo ataban con grillos, que tenía un espíritu furioso. Y la Biblia dice que vino al encuentro de Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y Jesús tiene una conversación allí con los mismos demonios. Sí, porque hay gente que dice que el diablo no habla. Le habla a Walter Mercado. Bueno, si el diablo le habla a Walter Mercado, el Espíritu de Dios me habla a mí también y a ti, que somos hijos de Dios. Pero lo cierto es que estos llegaron donde estaba Jesús. Y la Biblia dice: ¿qué tienes con nosotros? Usted conoce la historia. Jesús reprende la legión, se va a los cerdos. La Biblia dice que echó fuera a los demonios. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo, número 3, para predicar la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos míos, Marcos capítulo 2, que cuando Jesús está en la casa de Pedro, entra por segunda vez a Capernaum. Dice la Biblia, hermanos míos, que la gente se fue a la entrada de la casa, de manera que ya no cabían a la puerta. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús les predicaba la palabra. Hermanos míos, dice la Biblia, hermanos amados, de manera literal, que la conclusión de los que estaban allí es que, y en Marcos capítulo 1, cuando entra a la sinagoga, es lo siguiente: es que ellos dijeron: pero ¿quién es este? ¿Cuál es la doctrina que tiene? Porque él les predicaba con poder, les predicaba con autoridad, y ellos se asombraban de la palabra que había en la boca de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba en Jesús para predicar la palabra. Hermanos míos, la obra más poderosa que hay en la Biblia fue por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Mire lo que dice. Esta es la obra más poderosa que hay en la Escritura. Mire, no hay ser humano sobre esta tierra, porque a veces, bueno, yo por estos días posteaba que el mal de este siglo de la iglesia es el endiosamiento de los hombres y la humanización de Dios. Pero escuche algo, porque hay gente que dice: es que nosotros vamos a hacer mayores obras, refiriéndose a hechos milagrosos. Y oigo eso y yo me río, porque es que no hay ser humano en esta tierra que pueda hacer un milagro más poderoso que la resurrección de Cristo. O sea, el milagro más poderoso que existe y existirá, oiga bien lo que voy a decir, se llama la resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Cristo fue por el poder del Espíritu Santo. Miren, voy a ponerlo en estos términos. Miren, en la Biblia hubo varias resurrecciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un día por allá dice la Biblia que un muerto cayó donde habían unos huesos de un profeta, allá por allá. Y dice la Biblia que cuando cayó donde estaban los huesos del profeta, dice que se levantó el muerto, resucitó. ¿Cierto? Dice la Biblia que un día Jesús venía alguien que traía un muerto, un joven de Naín. Y la Biblia dice que Jesús, al ver la mujer, sintió compasión de ella. Y dice la Biblia que el muchacho se levantó. Dice la Biblia, hermanos míos, que un día Jesús llegó a la casa de Marta y María y ya Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Va, le dice: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto resucitó.
¿Y sabe cuál es la diferencia entre los que resucitaron en el Antiguo Testamento y entre los que resucitaron en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesús? Que todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se volvieron a morir. Pero Jesús sigue vivo para siempre. Está sentado en su trono. Está sentado en el trono. Entonces no hay milagro más grande que la resurrección de Cristo. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice: y si el Espíritu, mire lo que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No escuché muchos amén, pero ese Espíritu mora en vosotros. Ese silencio está sospechoso, pastor. Espérese un momentico. Dile a la persona que está a tu lado: tienes cara de sospechoso. Espérese un momento. Dile, tienes cara de sospechoso, dile. Y esto es interesante, hermanos, porque si algo necesita la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Y escuche esto, porque quienes manifiestan ese poder son aquellos que anhelan la presencia del Espíritu de Dios. No se confunda. Tozer dice en su libro La búsqueda de Dios que hay lugares donde está Dios pero no se manifiesta Dios. Oiga, y no me estoy refiriendo no me estoy refiriendo a un lugar llamado salón donde nos reunimos. No me estoy refiriendo a su casa, me estoy refiriendo a su trabajo, me estoy refiriendo al escenario donde usted está. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, usted va a manifestar el poder de Dios ahí. Oiga bien lo que voy a decir. Hace aproximadamente unos 4 años, yo me encontraba con un amigo. Él partió a la presencia de Dios. Mi amigo Juan Angarita Villalobos, era un pastor de la ciudad. Y mis amigos por lo general tienen más de 50 años. Yo creo que el único amigo muchacho que yo tengo es Juan Carlos. Pero mis amigos por lo general son ya señores ya. Y yo acostumbraba con mi amigo Juan Angarita a irme a la casa del profeta Juan Valdés, que está en el centro comercial Buenavista. Así le decíamos, la casa del profeta Juan Valdés. Nos gustaba tomar una bebida que se llama chai. Ahí venden una bebida que se llama chai. Se la recomiendo. Tiene jengibre, tiene como 5 componentes. Una cosa de locos, hermano. Terrible. Bueno, yo me iba con Juancho, como le decía de cariño. Yo lo llamaba o él me llamaba. Semanalmente nos reunimos 2 o 3 veces ahí. Usted se imagina una reunión de pastores en la casa del profeta Juan Valdés. Y entonces allí yo me sentaba a escuchar a Juan me sentaba a escucharlo. Y yo le decía al pastor Juan Carlos que él en esa ocasión me dijo lo siguiente. Me dijo: Orlando, porque yo tenía mucho que aprender de ellos, de esos mis amigos. Yo simplemente los escuchaba. Y recuerdo que esa tarde Juan me dijo: Orlando, hace aproximadamente 40 años, me dijo, yo vivía en Ciénaga, Magdalena. Y ahí en Ciénaga mi mamá, que nos enseñó a nosotros tantas cosas de Dios. Allá se convirtió primero mi hermano, uno que tiene una iglesia por allá por la villa, por la Universidad de Magdalena, y no me acuerdo el nombre del Fernando Angarita. Y allí aprendimos tantas cosas, Orlando. Pero una de las cosas, me dijo Juan, una de las cosas que sucedía hace 40 años, él hacía una comparación entre el evangelio hace 40 años, o la iglesia hace 40 años, y la iglesia ahora. Y él me decía lo siguiente. Entonces Juancho me dijo lo siguiente. Juancho de cariño, no es el pastor Juan, de cariño. Y Juancho me dice lo siguiente: Orlando, hace 40 años en la iglesia no habían tantos profesionales. Es más, era raro un profesional en la iglesia.
Porque a nosotros se nos enseñó, mire lo que me decía, mire lo que me está diciendo Juan Angarita. Me dijo, porque a nosotros se nos enseñó que Cristo venía allá. Entonces, como Cristo venía allá, entonces ya yo no podía, ¿para qué iba a ir para la universidad si ya Cristo venía allá? Entonces ya para qué estudiar. No, ojo, me está diciendo, yo no viví eso. Sí, tenía 2 años de nacido. Usted me ve sin pelo, pero no soy tan viejo. No, señor. No, señor. Entonces, no, seguro. Entonces me dice Juan, Orlando, no se preocupaba la gente por enviar a nuestros muchachos a la universidad, ni nada de eso, porque ya Cristo iba a venir y nosotros ya teníamos que estar en la iglesia. Entonces la gente, escucha bien, mira lo que él me está diciendo. La gente vivía en la iglesia, vivían orando, yo siento a Dios aquí, vivían ayunando, vivían, o sea, los cultos eran todos los días, de lunes a domingo había culto, y de ñapa le metían un ayuno en la mañana. Oh, me está diciendo Juan Angarita, me está diciendo a mí. Y la gente vivía vigilando en la iglesia, Orlando. Y se veía como la gente buscaba a Dios, aunque esa enseñanza era una enseñanza equivocada. Porque yo le puedo decir a los muchachos que están aquí, si usted está estudiando, vaya a una universidad, tenga un pregrado, si puede hacer una especialización, hágala, termine su especialización, haga una maestría. Si termina una maestría, haga un doctorado, estudie. Yo no estoy en contra de eso. Yo no estoy diciendo aquí que no hay que estudiar, estoy diciendo lo que me está diciendo Juan acerca de lo que era el evangelio hace 40 años. Y él la comparación que está haciendo con el evangelio de nuestros tiempos. Y él me decía, y la gente vivía en esa búsqueda continua de una relación con el Espíritu de Dios, me decía. Pero ahora, Orlando, me decía, pero ahora la iglesia se ha llenado de profesionales, de gente que está muy bien preparada, de gente que está ilustrada en el pensamiento, pero no quieren buscar a Dios, no quieren ayunar. Y yo sé que este mensaje puede sonar un mensaje de la vieja escuela, y puede sonar a un mensaje anticuado, y puede sonar hasta un mensaje que ya prácticamente suena hasta obsoleto para algunos. Pero lo que Juan Angarita me estaba diciendo estaba entrando a mi corazón, estaba llegando a mi espíritu. Y él me decía, Orlando, estamos en una era donde la iglesia se ha profesionalizado, pero ha dejado de buscar la presencia del Espíritu de Dios. Ha dejado de anhelar esa relación con Él. Ha dejado de anhelar esa intimidad con Él. Y no hay forma, me dijo Juan, no hay forma de que se manifieste el poder de Dios si no es teniendo una relación con el Espíritu Santo. Y yo me quedé pensando, y me fui a mi casa. Y yo no sé si cuando hay ocasiones donde a nosotros nos dicen cosas y nos incomodan tanto que no nos dejan tranquilos. Bueno, a mí me pasó eso. Eso no me dejó tranquilo. Y yo me puse a pensar. Y yo dije, bueno, es cierto lo que dice Juan. Porque es que hoy día, si nosotros analizamos y vemos lo que está pasando en la iglesia, hoy día nosotros, lo que está pasando es que hay como un divorcio silencioso entre algunos asuntos de la iglesia. Y uno ve una iglesia polarizada. Y uno ve una iglesia dividida. ¿Dividida en qué? Dividida en dos pensamientos. Porque déjeme decirle que de un lado, y yo lo digo porque yo soy bautista, o sea, con nombre y apellido. Pero escuche, uno ve una iglesia dividida en dos pensamientos. De un lado están los que dicen, no, es que se necesita la predicación expositiva. Y estos de acá dicen, se necesita la exégesis. Y estos de acá dicen, se necesita la predicación teológica responsable. Y estos de acá dicen, no, es que se necesita que se tracen buenos mensajes. Y los de acá dicen, no. Se necesita que se hablen lenguas. Se necesita es que haya milagros. Se necesita es que se manifieste el poder de Dios. Se necesita es que hayan dones de profecías. Se necesita es que haya discernimiento. Y pareciera que de manera silenciosa se está divorciando, oiga bien, divorciando la palabra de Dios
de la manifestación del Espíritu de Dios. Y sin darnos cuenta, eso es lo que está pasando. Es algo silencioso. Entonces los de acá dicen, pero es que los de allá, ¿por qué saltan? ¿Por qué danzan? ¿Por qué hablan en lengua? Porque eso es una emoción efímera y pasajera. Los de acá. Ojo, yo no estoy diciendo esto para criticar a los de acá, porque yo soy de los de acá. Ni tampoco estoy diciendo esto para criticar a los de acá, porque yo me considero un bautista pentecostal. Sí, por si las moscas. Entonces los de allá están diciendo, pero míralo. Mira cómo dañan la silla cuando danzan. ¿Y eso qué es? Yo lo viví, a mí nadie me lo contó, yo lo viví. Y los de acá dicen, no, esos son unos témpanos de hielo, viven en la carne, son pura palabra. Ojo, no estoy diciendo esto para criticar a los de allá, ni tampoco estoy diciendo esto para criticar a los de acá. Lo estoy diciendo, hermanos queridos, porque la cruz no es arma para dividir. La cruz es un puente para edificar. La cruz es un puente para unificar. Se necesita la palabra, pero también se necesita el poder de Dios. Se necesita la predicación teológica responsable, pero también se necesitan los dones de discernimiento, de profecías, de milagros, de fe, de manifestación del poder de Dios obrando en la vida de las personas. Necesitamos ser versados y ungidos. Versados y ungidos. Versados y ungidos. Jesús necesitó del poder del Espíritu Santo. Y lo tremendo, hermanos míos, es cuando yo termino de hablar con Juan. Yo le digo, Juancho, ¿y qué hacemos para eso? Y nunca se me van a olvidar sus palabras. Él me dijo lo siguiente. Me dijo, Orlando, empieza tú. Me dijo, empieza tú. Y desde entonces todos los días lo estoy haciendo. Y cuando miraba su vida, veía una vida llena de frutos. Hoy día muchos de sus hijos espirituales son mis amigos. Me llaman, me consultan. Algunos me preguntan, ¿qué tanto hablabas con él en la casa de Juan Valdés? Pero necesitamos volver a buscar al Espíritu de Dios. Hechos capítulo 2. Gracias, Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Ya está. Versículo, el máster, Hechos capítulo 2, versículo 1. No es para bajarme otra vez. Ahí. Esa subidera y bajadera. Ay, mira qué bonito, eso se ve lindo. Se ve bello. Mira, ve. Cuando ese Reina Valera 60. Sí, esa es la mía, esa es la evangélica. Oye, esa es la mía. Dice, mira qué lindo eso. Mira, es una cosa bella. Mira, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Devuélvete a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. O sea, mire, porque eso sucedió en un lugar donde estaban todos unánimes. Mire, eso fue lo que Jesús les dijo. Dice, pero recibiréis ¿qué? ¿Qué? Pero dígalo con ganas, hermano. Poder. Otra vez. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, cuando uno mira el contexto bíblico de lo que somos nosotros, o sea, nosotros somos testigos de Él. Nosotros somos testigos del poder de Dios.
Hay un coro pentecostal que a mí me gusta. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Bonito. Qué coro lindo. Mire, cuando uno ve el contexto de eso de ser testigo, uno se da cuenta que el apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron lo siguiente. Oiga bien, el apóstol Pedro y el apóstol Juan dijeron: de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de esto nosotros testificamos. Ojo, mira lo que dice Pedro y Juan. Dice: de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de eso nosotros testificamos. Pero resulta que Jesús va más allá de Pedro y de Juan. Y Jesús dice: no solo necesitas haber visto, no solo necesitas haber oído, sino que para ser testigo tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. O sea, una obra poderosa del poder del Espíritu Santo es que nos hace ser testigos de Jesús. Usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo y no anunciar al que cambió su vida. Usted no puede decir que tiene el Espíritu Santo. Mire, es imposible que alguien esté lleno del Espíritu Santo y no predique a Cristo. Es imposible. Y por eso es que mucha gente no anuncia a Jesús, porque está carente del poder del Espíritu de Dios. Escuchen, porque ¿qué es poder? Según varios diccionarios jurídicos, no voy a mencionar uno en especial, varios, dicen que poder es una facultad, una autoridad que se le da a una persona para que haga algo. Más o menos eso es poder. El Código Civil colombiano habla acerca de que, o de manera inferida podemos decir esto, que un poder es un derecho de mandato que se le asigna a alguien para que pueda actuar o representar a alguien en un asunto. Yo soy abogado de profesión, y si yo voy a actuar en una demanda o en una denuncia contra una persona, o sea yo el demandante o sea yo el demandado, o el que vaya a ejercer el derecho de defensa o de contradicción, yo no puedo actuar ante un juez, ante un notario, ante una entidad del Estado. No puedo actuar si antes a mí no se me ha otorgado un poder, que es un documento legal que me habilita a mí para yo poder desplegar las actuaciones que como profesional en determinada área tengo que hacer. Entonces el poder es una autoridad que se le asignó. Y Jesús dijo que nosotros, le tengo una noticia, eso no es una promesa, eso ya es una realidad en nosotros. O sea, el poder del Espíritu de Dios está en nosotros, está sobre su iglesia, está disponible. El problema de nosotros es que hay cosas que están disponibles, pero no las tomamos. Sí, no las tomamos. No disfrutamos de las cosas que Dios nos entregó ya, que ya nos pertenecen. Ya Cristo ya estuvo en la cruz, pero Cristo ya no está en la cruz. Él dijo que ahora el Espíritu de Dios estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Mira, es tremendo. Cristo no nos prometió a nosotros que no íbamos a tener lucha, pero sí nos prometió, diga, poder. Cristo no nos prometió a nosotros que no íbamos a atravesar por dificultades, pero sí nos prometió poder. Él no nos prometió que íbamos a ser los superpastores, los superapóstoles, los supermaestros, los superprofetas, los superevangelistas, pero sí nos prometió poder. Cristo no nos prometió que íbamos a ser los supermillonarios de este siglo, pero sí nos prometió poder. Dile al de al lado: Cristo te prometió poder, papi. Dile: my sister, my brother. Dile: Cristo te prometió poder. Poder del Espíritu Santo. Por eso ese silencio está sospechoso otra vez.
Está sospechoso. Nosotros somos los verdaderos testigos del Señor. Porque hay gente que cree que el Espíritu Santo es eso, que es una fuerza activa. O sea, que es como un switch que tú puedes prender y apagar, que puedes prender y apagar, que puedes prender y apagar. No, no, no. No. Lo que nosotros necesitamos es que se manifieste y se active su poder, que es muy diferente. Entonces yo quiero decirle en esta noche que ese poder todavía sigue disponible para la iglesia. Ninguna iglesia, y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a congregaciones en particular, aunque la iglesia somos una sola, la iglesia de Cristo. Pero entienda lo que estoy diciendo. Cuando hablo de iglesia en particular y afirmo esto, es que ninguna iglesia, oiga bien, nació sin que fuese la voluntad del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que Juan Carlos y Yamile comparten esto conmigo. La iglesia rebosa. Yo pastoreo una iglesia que se llama Bautista Huerto de los Olivos. Pero ellos comparten esto conmigo. Ni esta congregación, ni la congregación en la que estoy yo nació por voluntad de Juan Carlos y Yamile, ni de Orlando y Leila, sino que nació por la voluntad y el poder del Espíritu que guió nuestras vidas. Estoy completamente seguro que todos los que están aquí en esta noche no están aquí por voluntad humana. Están aquí por el poder del Espíritu Santo. Porque el mismo que llevó a Jesús al desierto te trajo.